Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales en este primer día de la semana, según el calendario greco-romano. Es el día domingo, pero conforme a las escrituras es el primer día de la semana. Este es su programa, sus grabaciones, Luz para Revelación a todas las naciones. Y doy gracias, primero que todo, a nuestro Padre por concederme este beneficio y privilegio de poder hablar de su Torah, hablar del conocimiento de su verdad, para todos los hombres. Y damos gracias a nuestro Padre por ello. Bueno, quisiera hablar hoy sobre una pregunta para todos igual, para conmigo y para con todos los que puedan oír estos videos y puedan reflexionar en esta pregunta, igual como tengo que reflexionar yo. Cuando uno escudriña las Escrituras y debe preguntarse por qué razón nuestro Padre envió a su unigénito al mundo en sacrificio para que sea ofrecido en sacrificio y Él muera por todos los hombres. ¿Cuál es la razón? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué nuestro Padre, dice en las Escrituras, en Juan 3:16, porque de tal manera Él amó a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o lo obedece no se pierda, mas tenga vida eterna? Y así está el texto. Entonces la pregunta y reflexión, ¿por cuál fue la razón de nuestro Padre de enviar a su Hijo? ¿Cuál fue el motivo, ¿no es cierto?, de este plan glorioso? Porque muchos de las congregaciones que hoy se reúnen en el primer día de la semana no conforme a las Escrituras, sino conforme a una tradición, ¿no es cierto?, que obedece a Constantino, que cambió las fechas. Se reúnen, ¿no es cierto?, y tienen que hacerse esta pregunta: ¿cuál fue el motivo de nuestro Padre en su grande amor de enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o le obedece no se pierda, mas se le sea concedido la vida eterna? Entonces debemos nosotros reflexionar que todo el mundo estaba perdido y que no tenía vida eterna, ¿no es cierto? Porque lo podemos leer en el texto, ¿no es cierto?, de las Escrituras, y vamos a ir a leerlo para poder entender, ¿ok?, el propósito de nuestro Padre eterno en su grande amor y misericordia, porque todos profesan esta Torah, todo se sustenta, ¿no es cierto?, en el amor de nuestro Padre, en su grande misericordia y su bondad, porque dice de tal manera, algo tan grande de nuestro Padre, que Él concede, ¿no es cierto?, en el libro de Juan, y está registrado, su amor y su misericordia, ¿ok? Entonces, dice así en Juan 3:16, porque de tal manera amó nuestro Padre Elohim al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree o obedece no se pierda, y esto tenemos que subrayarlo, no se pierda. O sea, en la condición que está el hombre estaba en perdición, y estaba por cumplirse. Cada hombre que sufría cualquier accidente y muere estaba en condenación eterna, mas tenga vida eterna. O sea, el hombre no tenía vida eterna, tenía una vida temporal. Y por causa de la vida temporal que sucede allá en Adán, porque Adán fue creado a imagen y a semejanza en una condición gloriosa, eterna, pero él pierde la eternidad por transgredir el mandamiento audible que le fue dado por nuestro Padre. Y todos los hombres quedaron sujetos a una vida temporal.
que fue allá, sucedía en el libro de Génesis. Entonces, aquí vemos en las Escrituras que nuestro Padre ama a todo el mundo. Él manifiesta su amor para todos, sin excepción. Y envía a su Hijo, y lo envía para que a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre, el hombre tenga acceso a esta vida eterna y sea librado de la perdición. Entonces, tenemos que nosotros hacer nuestra pregunta y reflexionar: ¿quién es este perdido, esta perdición? O sea, esta perdición estaba en el hombre, porque en el hombre en el principio estaba la vida eterna y perdió la vida eterna y adquirió una condición temporal, animal, carnal y diabólica a través del perdido, de la perdición. Y aquí está escrito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos acceder a este grande y glorioso beneficio? ¿No es cierto? A través, ¿no es cierto?, de la predicación, a través de anunciar las buenas nuevas, como él lo mismo lo establece en Marco, el capítulo 1 de Marco, versos 14 y 15, y lo dice proclamando, ¿no es cierto?, nuestro Melech en su ministerio. Marcos capítulo 14, 15. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Y dice así: después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua HaMashiach a Galilea, anunciando o predicando, dice aquí, las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de nuestro Padre Elohim se ha acercado, arrepentimiento y creed en el Evangelio. Y aquí hay un elemento sumamente interesante que habla sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿qué significa? Es una decisión, porque él está anunciando, ¿no es cierto?, este grande amor, esta manifestación a través de su Hijo, para librarte de la perdición y puedas acceder a la vida eterna. Entonces, en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, aquí lo dice. ¿Ok? Aquí empieza a entregar, ¿no es cierto?, los elementos en el cual tú y yo tenemos que acceder y empezar a reflexionar, porque por algún motivo, por algo nuestro Padre está enviando a su unigénito para que todo aquel que lo obedece sea librado del perdido, de la perdición que ingresó por Adán, la muerte. ¿Vio? Entonces, para que pueda acceder a la vida eterna. Está hablando y creer y obedecer a este mensaje. Ok. Entonces también vemos aquí en Juan, sobre la pregunta de Nicodemo. Nicodemo le dice, en Juan capítulo 3, del verso 12, dice, Nicodemo, vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim. Y hoy hay un reconocimiento que hay un hombre que andaba hablando y que venía del reino de los cielos. Has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Yahshua le responde, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y aquí está hablando, no puede ver el reino de Elohim. Y Yahshua está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Vio? Entonces Nicodemo veía nomás a Yahshua, pero no podía ver este reino glorioso. Un reino extraordinario, una gloria que estaba ahí dentro. Entonces la única forma que se podía ver es a través de un nuevo nacimiento, porque no se podía ver en la carne. Tenía que nacer en el Espíritu para poder ver este reino. Entonces le dice Nicodemo, pero ¿cómo yo podré a los 80 años ingresar en el vientre de mi madre y nacer? Yahshua le vuelve a responder y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ruah, ¿vio?, una vida nueva, una vida espiritual, ¿ok?, no puede entrar. Y ahí hay otra, no puede entrar, no puede ser plantado en los atrios de nuestro Padre. Se tiene que producir un protocolo, ¿no es cierto?,
de esta grande manifestación de nuestro Padre, ya hace 2000 años atrás, un poco más, de su grande amor y misericordia para con todos los hombres, porque de tal manera Él amó, para que no se pierda. Por esto este texto es de suma importancia, es para que no se pierda, porque en el hombre estaba la perdición que entró por Adán, y este ya había sido condenado, había sido expulsado, fue expulsado del reino del cielo, y ingresa en el hombre a través, ¿no es cierto?, de la mentira, del engaño. Por eso nuestro Padre le dice a Adán, de todos estos árboles, de todos estos personajes, porque el alimento espiritual es a través de lo que sale de la boca. ¿Vio lo que dijo? Porque nuestros Meles le dice al enemigo ahí en el desierto, escrito está, no tan solo de pan, de las cosas para la carne vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre el hombre vivirá. Y los ángeles, ¿no es cierto?, le daban comida espiritual a Adán. Y él pierde esa condición al oír, ¿no es cierto?, esa comida de engaño, la comida de la muerte de ese personaje. De todos estos árboles, de todos estos personajes podrás comer, pero de ese personaje que está ahí, que es del árbol, de ese personaje de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás, porque cuando él comas de él y pongas atención, ciertamente morirás. Y en esa condición está el hombre. Está en una perdición, en una condenación eterna. Entonces, más pueda ser librado de esa condenación y adquiera la vida eterna, porque la única forma de entrar al reino del cielo es con vida eterna, una vida nueva. Ya. Entonces, ¿qué es necesario nacer del agua? Y mire lo que dice. Lo que es nacido de la carne, verso 6 de capítulo 3 de Juan, lo que es nacido de la carne, carne es decir, lo que es nacido del espíritu, espíritu es decir, y ahí muestra las dos condiciones. Nosotros tenemos que nacer en el espíritu nuevamente. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ya había que nacer de nuevo. Y aquí está la respuesta del cómo. Porque no es así nomás, no, si yo creo nomás, y ahí estoy en un lugar en el cual estoy ahora, a lo mejor hoy día, en el primer día de la semana, siendo día domingo, reunidos muchos están reunidos. Y están reunidos equivocadamente. Ellos no han nacido de nuevo porque todavía no entienden. Obedecen a una corporación, obedecen a una voz de hombre y no a la Torá. Bueno, seguimos en este tema. Y si nosotros vamos al capítulo 1, ¿no es cierto?, ¿cómo se nace en una condición espiritual? Y aquí nuestro Padre entrega luces por medio de Yahshua, a través de los registros. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron este mensaje, lo que salía ahí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y obedeced, ¿vio? Arrepentido y creer y abrazar. Y aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el mensaje, al enviado, a su unigénito, les dio potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre Elohim. Y el verso 13 dice bien clarito, los cuales no son engendrados de sangre. No hay un nacimiento, ¿no es cierto?, que obedece a una condición de un hombre y una mujer, sino que aquí es nacido por el poder de la palabra. Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre Elohim. Y aquí tenemos que poner atención a ciertos detalles. Cuando nuestro Padre envió a su arcángel Gabriel a donde Miriam y le dice, ahora concebirás. Y fue engendrado el hijo de nuestro Padre en el vientre. ¿Ok? Entonces aquí ahora nosotros nacemos porque ya nacimos a través de mujer. Mi padre y mi madre, ¿no es cierto? Y yo fui engendrado por ellos. Pero aquí hay un nuevo nacimiento, que es por nuestro Padre interviniendo, ¿no es cierto?, en mi vida, o en tu vida, o en la vida, ¿no es cierto?, de todo aquel que obedece, nace en el Espíritu. Una nueva creación, una nueva vida. Y nosotros por las Escrituras vamos viendo, ¿no es cierto?, que está registrado todo esto, todo lo que está escrito.
Y vemos después a los apóstoles, ¿no es cierto?, manifestando esto escrito, esto es lo que está escrito. Entonces, ¿cómo? ¿Y aparece que se nace de nuevo? Sí, se aparece que se nace de nuevo. El apóstol Pablo nació de nuevo. ¿Cómo? Por la palabra. Porque Yahshua HaMashiach le apareció en el camino yendo hacia Damasco. Y ya no es el mismo, no es Saulo de Tarso, no es. No, esa experiencia es una experiencia de un nuevo nacimiento en el apóstol. Y el apóstol Pedro también lo menciona ahí en su carta en el capítulo 2, de Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Vio? Entonces, si nosotros vamos a la Escritura, aquí vemos que nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Ya. Y si nosotros vamos ahora acá a Lucas capítulo 8, del verso 8, nos entrega, ¿no es cierto?, entendimiento por la palabra para los nacidos de nuevo. ¿No es cierto? Lucas capítulo 8, del verso 8, mire lo que dice. Del verso 7, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y nació. Vio aquí, y cómo se nace, en el verso 11 dice, y esta pues es la parábola, la semilla es la palabra proclamada, el mensaje por medio del Hijo glorioso. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed y obedeced este mensaje. Y aquí muestra luces, y está escrito, se nace por la palabra. En el verso 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, los que nacieron y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Crecimiento, fruto con perseverancia. Ya. Ok. Entonces los textos que estamos viendo son los registros, ¿no es cierto?, para cómo se puede acceder a este grande y glorioso beneficio, en el cual está registrado en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera nuestro Padre amó al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda. Y ahí está, la perdición. Ahí está. Lo vemos nosotros, el versículo central, importante. Para que tú y yo podamos entender que hay una razón gloriosa, hay de suma importancia en cuanto a nuestro Padre, porque amó al mundo y dio a su Hijo unigénito en sacrificio para que tú seas librado de la perdición, de la condenación, y puedas obtener la vida eterna. Pero para poder recibir la vida eterna tenía que salir este perdido que entró por allá, por Adán. ¿Vio? Y aquí empieza, ¿no es cierto?, la restauración de nuestro Padre para con todo el mundo. Y sin duda también viene la restauración para con es la tierra, para con su creación. La Escritura dice que la tierra está con dolores de parto. Y yo digo que hoy, en este tiempo, la tierra está sufriendo fuertes dolores de parto. Y todos dicen, no, que el cambio climático, no, la tierra está sufriendo fuertes dolores de parto, porque viene el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, la culminación de todas las cosas. Es por eso que este mensaje, para que nosotros podamos entender y todos puedan conocer que debemos ser librados. Y aquí hay una vida del reino de los cielos que se nos concede a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos. Ahora, si Él nos viene a librar de este perdido que nos enseñó conforme a todas las metodologías del mundo, a todas las malas costumbres del mundo, para vivir, ¿no es cierto?, la novedad del reino de los cielos, para andar en vida nueva. ¿Y cuál es la vida nueva? Está centralizada en su Torá. Está centralizada en su Torá.
¿Cómo tú, si dices que has nacido de nuevo, o yo que he nacido de nuevo, voy a seguir viviendo conforme al mundo? No, eso es una contradicción. Tengo que empezar a oír y hacer la voluntad. Porque he nacido de nuevo, nuestro espíritu fue liberado de las ataduras de este condenado, porque fue sacado. Ahí nuestro Padre, a través del Ruach, le enseña al apóstol que se tiene que producir la circuncisión de nuestro corazón. ¿Y a quién tiene que sacar ahí? Al incircunciso, al perdido, al que entró por Adán, a este condenado. Ser liberado de esta condenación para que venga la vida eterna mediante su Ruach en nosotros. Para empezar a vivir conforme al reino de los cielos, conforme a la voluntad de nuestro Padre. No todo el que me dice, Adón, no, si yo hice esto, prediqué, profeticé, no, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará. No el que dice muchas cosas y argumenta y levanta, ¿no es cierto?, argumentos. Bueno, aquí vemos al apóstol. Sumamente interesante lo que dice el apóstol. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, que vivió, ¿no es cierto?, esa experiencia traumante, que puede ser una experiencia traumante. ¿Por qué digo que es traumante? Porque el camino a Damasco, ¿no es cierto?, se le apareció una luz gloriosa. ¿Quién vino? El resplandor de gloria de nuestro Padre, mayor del sol, dice la Escritura, y que cayó al suelo y quedó ciego. Por 3 días estuvo en Damasco. Los conocedores me van a ir entendiendo, pero los que no conocen, nuestro Padre le habló a Ananías, a un discípulo que estaba en ese lugar. Ve nomás, porque yo he intervenido en su vida. Este es un instrumento mío que lo voy a usar para extender las buenas nuevas. Y así fue. Y entonces Pablo iba, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso, en busca de todos estos discípulos del reino de los cielos, todos los que habían creído en su unigénito, en el mensaje. ¿Para qué? Para destruirlo, porque la única intención que él tenía en su mente, en su vida, ¿no es cierto?, su doctrina farisea, era matar. Pero le aparece nuestro Padre y vemos después de nosotros a otro. Saulo de Tarso no es el mismo. Como todos lo veían, le tenían miedo, pero él ya después diciendo no, si Mashiach, el Hijo del Unigénito, Él nos vino a liberar, Él nos vino a hablar, ¿no es cierto?, lo mismo que hablaban los discípulos. Y vive un cambio. Y aquí dice, en Gálatas capítulo 2, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, conocer y pongamos atención. ¡Ay, es tan extraordinario! El capítulo 2 de Gálatas, verso 20. ¿Qué dice? Aquí dice, con Cristo, con Mashiach, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la obediencia del Hijo de nuestro Padre Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque de tal manera nuestro Padre amó al mundo. Y aquí lo está hablando clarito, ya no vivo yo, hay una vida nueva en el apóstol. Con Mashiach, con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y él está enseñando, porque después en Romanos lo explica en capítulo 6. Lo explica y lo está explicando. Voy a leer este texto y lo voy a volver a repetir. Con Mashiach, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Vio? El apóstol, su vida desapareció. Mas vive, hay una vida nueva, mas Mashiach vive en mí. Esa es la vida nueva. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la obediencia de Mashiach, del Hijo de nuestro Padre Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta vida nueva. Ya él no obedecía a hombres, no obedecía a metodología, no obedecía a congregaciones metodológicas o rabínicas de la época, o esta metodología rabínica, farisea, sino que empezó a obedecer a esta vida nueva,
la vida del reino de los cielos por medio del Mashiach. La vida del Mashiach, la sangre. Y pongamos atención. Entonces, en Romanos capítulo 6, nosotros vamos a ir entendiendo, porque él lo que está aquí escribiendo es su experiencia. Es su experiencia personal. ¿Qué pues diremos en el capítulo 6 de Romanos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la vida antigua o en el pecado porque la vida antigua, para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que es la gracia? Es la experiencia del Mashiach. Esa es la gracia, la vida nueva que viene por el Ruach, la vida nueva del poder del Ruach en nosotros. Y en ninguna manera, ¿cómo vamos a perseverar nuevamente en la vieja naturaleza? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿vio? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados o bautizados en Mashiach Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ¿vio? ¿Fuiste sepultado tú? Juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva del apóstol, ¿vio? Esa vida nueva, creciendo en el conocimiento, enseñados por nuestro Padre. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más a la desobediencia. Porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿Vio? El que ha vivido este proceso, ese ha sido justificado, no otro. Y hemos nacido de nuevo. Entonces el apóstol Pedro también menciona en su carta, que si nosotros podemos revisar, en su carta, en su primera carta, dice, y esta es la palabra que por las buenas nuevas, porque el Evangelio os ha sido anunciada, ¿vio? ¿Qué tiene que salir de nosotros cuando recibimos? Desechando, va a salir pues toda la malicia, todo el engaño, hipocresía, envidia, todo. ¿Quién es este? Es el perdido, es la condenación en la muerte que tiene que salir. Y después, dice, desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella pueda crecer en el conocimiento de la salvación. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad, ¿vio? Si es que habéis vivido este proceso de la liberación, si es que habéis gustado esta salvación, porque si has participado de la salvación, ya el enemigo no está en ti. El perdido no está, esta perdición queda afuera. Eres circuncidado tu corazón, porque ahí, en la sangre, en la vida que está en la sangre, vino a morar la muerte, el perdido. Y ahí nosotros somos circuncidados. Y es que afuera el enemigo y viene el Ruach. Porque el Ruach no va a habitar a donde está el inmundo de este perdido. El Ruach no va a venir, porque él es el Ruach de nuestro Padre y nada tiene con él. Entonces vemos nosotros esto tan grande, tan glorioso. ¿Cuál fue el motivo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó a nuestro Padre y ofreció a su Hijo en sacrificio vivo, para que todo aquel que le obedece sea liberado de la perdición y obtenga la vida eterna. La única forma. La única forma. Y aquí nosotros lo vemos. Y empezamos a ser enseñados en los mandamientos. Pero andan diciendo por ahí, ¿no es cierto?, mucho, y fuimos enseñados en engaño, no, que no hay que guardar los mandamientos. ¿Vio? ¿Quién es este? El espíritu engañoso, el espíritu de mentira, que te dice que no, que no. ¿Y cómo? Si aquí el apóstol lo deja registrado aquí en el libro de Corintios capítulo 7. Fíjense lo que dice en el capítulo 7. Ok, escuchen lo que dice capítulo 7, 1 Corintios versículo del 18 o 19, pero
voy a hablar de 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quiere ser circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Ok? La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos, ¿vio? Y muchos andan por ahí, no, que por qué te circuncides y no te circuncides. ¿Y por qué usas este rito? ¿No es cierto? Lo más importante, que he nacido de nuevo. Y como señal, la autoridad del reino de los cielos en mi vida. Una señal. Y como yo ando ahí en la calle por él, hoy todos andan asustados. Oye, ¿por qué usas ese gorro? ¿Qué te crees, judío? ¿Y por qué estás usando ese gorro? ¿Y quién habla? El enemigo. El enemigo hace hablar a las personas. Y aquí habla que la circuncisión no es y la incircuncisión no es sino guardar los mandamientos. Y aquí están, 1 Corintios capítulo 7 del verso 20. Y pongan atención en el verso 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Versículo 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres, de la metodología, de las costumbres, de las doctrinas, en el cual no se sujetan a la voluntad de nuestro Padre. No quieren, viven una metodología. Y si nosotros volvemos a Gálatas, cuando él dice, ya no vivo yo, vuelvo a decir, ya no vivo yo, con Mashiach estoy juntamente crucificado. Yo lo que habla en Romano. ¿Qué es lo que es el bautismo? Es un sacrificio de la crucifixión mediante la palabra. Que mi viejo hombre, la vida que está en la sangre, fue sepultada y resucité por medio de la vida de la sangre del Mashiach. Esa vida, esa novedad de vida es la que gobierna mi vida y ya no me lleva, ¿no es cierto?, a hacer lo que no es, sino que me lleva a vivir conforme a la verdad del reino de los cielos. Esa vida del Mashiach, del Hijo de nuestro Padre eterno. Con Mashiach estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Mashiach en mí, la vida gloriosa esa. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la obediencia del Hijo de nuestro Padre Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 6. Pongamos atención. Verso 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el sacrificio de nuestro Melech, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Yo no existe el apóstol en cuanto a la carne, no existe Saulo de Tarso, existe la nueva creación, la vida nueva. Miren, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el sacrificio del madero de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, porque en el mundo me he crucificado. Todo lo que está en el mundo, todas estas fiestas, las fiestas del mundo estoy hablando, ya no existen. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La vida del Mashiach en mí. Y Él es el que me gobierna. Y conforme a su voluntad hago todas las cosas. No conforme a lo que me parece a mí. No, a mí me gusta ir, me gusta reunirme el día domingo, no, ahí, con esta congregación y con otra, yo obedezco ahí. Y todas las preguntas se las hago al pastor, al hombre, ¿vio? Un error grave. Porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Versos 16. Y todos los que andan conforme a esta voluntad, a esta regla, a esta novedad, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Elohim. Y lo está escribiendo y está registrado.
entonces ¿por qué hay una distorsión en tu vida? ¿Por qué? Si la Escritura es clara. Esta pregunta debemos hacernos. Y todos los que están también congregados, que dicen, ¿no es cierto?, que Yahshua HaMashiach es su Salvador. ¿Pero para qué? ¿De qué salvación está hablando? ¿De qué salvación están hablando? Y yo puedo decir que Él me ha salvado de la perdición y me ha concedido vida eterna, porque la única forma que se puede entrar al reino de los cielos es a través de la vida eterna que está en ti, por medio de la vida del Mashiach. Una nueva creación, un nuevo gobernante sobre tu vida, uno que viene a gobernar, pero de dentro de ti, no de fuera, aquí adentro. Pero para que gobierne aquí adentro, el Mashiach tiene que haber sido sacado, circuncidado al perdido, al condenado a la muerte, al enemigo. La única forma que venga el Ruach sobre nuestras vidas es que nosotros hayamos sido, ¿no es cierto?, libertados de ese pecaminoso y mentiroso desde el principio, porque es un padre de mentira. Nosotros vemos aquí en 1 Corintios capítulo 6, perdón, voy a hablar primeramente de Juan, en su carta, Juan. Y aquí nosotros podemos ver, y Juan es clarito en sus escritos, y mucho de repente no le gusta a Juan, porque Juan, ¿no es cierto?, habla cosas, ¿no es cierto?, a lo mejor muy conforme a la Escritura. Juan es muy sujeto a todo lo que habló Yahshua HaMashiach, y no se aparta ni a derecha ni a izquierda. Amén. Así se tiene que ser. Porque Él nos llama a la obediencia para no apartarnos. ¿Qué es lo que es apartarse a derecha, a diestra y a siniestra? Es hacer lo que tú quieres hacer. No, y tienen un pensamiento, no, si las cosas tienen que ser así, no, tienen que ser conforme a las Escrituras. Y mire lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito. Mira lo que dice acá. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Por esto el mundo no nos conoce. Ya salimos del mundo. El mundo y sus prácticas y sus metodologías animal, carnal y diabólica, que fue, ¿no es cierto?, levantando este enemigo y levantando, ¿no es cierto?, ideología y doctrinas. Desde Constantino, Gregorio I y Gregorio II, los papas de esa época, inventando el purgatorio y un montón de barbaridades, que todos los que están congregados hoy se sujetan a esa práctica. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Y los hijos de Elohim obedecen a nuestro Padre Elohim. Se sujetan a la obediencia de nuestro Padre por medio de Yahshua. Y Él lo escribe, nuestro Melech. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a nuestro Padre eterno. Mas, ¿quién reina aquí este mundo? El padre de mentira. El príncipe de la potestad del aire. Amados, ahora somos hijos de nuestro Padre Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza o vive conforme a esta regla, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Vio? Bendito nuestro Padre. Todo aquel que comete pecado infringe también el mandamiento, pues el pecado es infracción del mandamiento. ¿Qué es lo que es pecado entonces? Infringir el mandamiento. Y si nuestro Padre envió a su Hijo y empezó, ¿no es cierto?, a proclamar, y no lo obedecemos a Yahshua, infringimos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, para sacar, nuestro Melech vino para sacar, darnos la libertad, la salvación. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados al enemigo. Y
y no hay pecado en él. ¿En quién? En nuestro Melech. Tenerle puesto con mayúscula. En nuestro Melech no, él no participa, él es puro. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Vio? Aquel que tú dices, no, y yo conozco a Yahshua, y de repente me dicen, no, si adulteré, y no, ¿qué es esto? No conocen, no han nacido, no. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia, vale decir, el que obedece los mandamientos, es justo, como él es justo, como nuestro Padre. El que practica, ¿no es cierto?, la desobediencia, el pecado, la infracción, es del enemigo, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de nuestro Padre Elohim, para deshacer las obras del diablo que estaban en ti, y él vino a deshacer todo. Ahí en el desierto, cuando le dice, escrito está, porque el enemigo lo vino a tentar. Si eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se convierten en pan. Escrito está, le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Y ahí está la vida, en el conocimiento. Pero primero, para conocer a nuestro Padre, tiene que salir el otro. Y todo aquel que es nacido de nuestro Padre no practica la infracción, el pecado, la desobediencia, porque la simiente de nuestro Padre permanece en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Está escrito. En esto se manifiestan los hijos de nuestro Padre Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, vale decir que no obedece los mandamientos, y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Está escrito, está aquí, y nosotros podemos ver esto tan grande, tan glorioso, tan sublime. Entonces nosotros vemos acá en el libro de Juan algo extraordinario, que también nuestro Melech habla con la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan. En el capítulo 4 del libro de Juan. Pongamos atención. Y aquí hay algo sumamente importante. Si yo digo que soy hijo o soy un discípulo y vivo a mi manera, soy un falso. Pero mire lo que dice aquí. Hablando Yahshua con la mujer samaritana. Yahshua le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Yahshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, maestro, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yahshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Está escrito aquí, entregó luces nuestro Melech. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, nuestro Padre la establece por medio de Israel. Yahshua HaMashiach, Él es el Salvador. Y dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene del pueblo de Israel. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, nacidos de nuevo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuestro Padre Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Vio? Nacidos de nuevo. Y aquí está escrito. Y aquí entrega luces. Yo soy la luz, yo soy el entendimiento. Yo soy el que doy el entendimiento. Entiendan. Entonces nuestro Padre, porque de tal manera amó a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito. Y tenemos que reflexionar por qué fue la razón de ofrecer a su unigénito, para que todo aquel que lo obedece no se pierda. Ahí está. Es porque la perdición está en el hombre y pueda recibir la vida eterna. Pero para recibir la vida eterna tenía que salir el perdido, el que estaba dentro, que entró por Adán. Para
nacer de nuevo. Y este nacimiento, esta vida nueva está centralizada en el Mashiach, como lo dice el apóstol en Gálatas. Ya no vivo yo, más Mashiach, la vida del Mashiach está en mí. Amén, y está en mí, y está todo aquel que le obedece, todo aquel que hace todo este procedimiento, este protocolo. ¿Cómo se nace? A través de la palabra, y así lo dice. Entonces, amados, todos nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál fue la razón tan grande de nuestro Padre porque de tal manera amó que Él dio a su Hijo unigénito en sacrificio para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna? Y ahí está. Pero ¿cómo se accede a esto? Y aquí está todo el protocolo que nuestro Padre establece de lo que yo he mencionado. Por eso el apóstol Pablo dice: desead como niño recién nacido, ¿qué? Las enseñanzas del reino de los cielos, porque tú fuiste enseñado en la maldad. ¿O me vas a decir tú que tú fuiste enseñado en la Torá desde chiquitito, como lo fue nuestro Melech? Él de chiquitito fue enseñado en la Torá. Al 8º día fue llevado para ser circuncidado. A los 12 años, ¿no es cierto?, lo llevaban porque tenían que ir a Belén de Judea, a Jerusalén, para celebrar Pesaj. Y nuestro Melech, y con esto voy a terminar, en Juan capítulo 15, Él entrega luces, amados, luces. Y el que tiene oído, el que ha nacido no va a poder oír, pero el que no ha nacido de esto le va a sonar extraño. Todos los que no han nacido de nuevo les suena extraño, porque los oídos de la carne no se conjugan con la del Espíritu. Verso, en el capítulo 15 de Juan, lo voy a leer todo mejor, hasta el verso 10. Capítulo 15 de Juan, del verso 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a ser santificados, como dice Padre, en Juan capítulo 17, verso 17, santifíquelos. Padre, santifíquelos en su verdad, su palabra es la verdad. Y aquí vamos a ser enseñados. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Vio lo que dice el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Y aquí está entregando luces, la vida del Mashiach en nosotros para poder llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, en el amor de nuestro Melech. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en el amor de nuestro Melech. ¿Vio? Que se conjugan estas cosas. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yahshua HaMashiach guardó desde chiquitito. Y cuando Él lo está hablando con toda claridad y veracidad. Porque desde chiquitito, desde el 8º día fue llevado a ser circuncidado. Y fue enseñado por sus padres en todo lo concerniente al reino de los cielos, en la Torá. Nada más que en la Torá. Y tú, cuando eres recibido y recibes este mensaje y nuestro Padre te hace ser hecho hijo, vas a ser enseñado en la Torá, nada más que en los mandamientos, en sus fiestas solemnes, en sus días de reposo, en sus lunas nuevas, que es concerniente al reino de los cielos, y Él te está sacando del mundo. ¿Vio el apóstol?
El mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo, porque yo vivo conforme al Mashiach, al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué vives una metodología? ¿Por qué te sujetas? Y dices que conoces, y le dices, Rabí, Rabí, Señor, Señor, y tú no haces lo que Él te está diciendo. Muchos hay por ahí que dicen, no, si yo amo a Jesús, y yo lo amo, sí, sí, le dices, Señor, Señor, y tú no haces. Haces otra cosa. Te diviertes haciendo cosas conforme al mundo, y no obedeces la Torá. Y la desobediencia y la infracción, que es el pecado, es infracción. El pecado es infracción, es desobedecer. Entonces nuestro Mele dice, ¿por qué me dices Jesús, Jesús, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Nuestro Padre glorioso, en el cual tenemos que meditar y observar, porque de tal manera Él amó a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o lo obedece, no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, ser liberado, salvado de la perdición, para que pueda venir la vida eterna por medio del Mashiach. La vida del Mashiach. Y viene el Ruach, porque el Ruach no va a venir sobre cualquiera, porque el Ruach es el Espíritu, es el ángel de nuestro Padre, y en él no hay ninguna sombra de variación, no hay nada. Entonces tú tienes que ser lavado y purificado. Y así lo dice también aquí en Corintios, capítulo 6. Jóvenes, todos los que están escuchando, perdón, me fui para el otro lado, en Corintios, que está después del libro de los Hechos. Corintios capítulo 6. Después de Romano, Corintios. ¿Ya? Y mire lo que dice. Capítulo 6. Del verso 11. El verso 11 del capítulo 6 dice, y esto eréis algunos, quierais, mire, verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿O por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto eres algunos, y esto éramos nosotros algunos, y aquí lo está hablando. Mas ya habéis sido lavados, ¿vio? ¿Cuál es el proceso? Que unos dicen ahí que el bautismo, ya hemos sido lavados, ¿ah? Como nuestro Melech fue lavado por el Juan, el profeta. Ya habéis sido santificados, muy bien, a través de la obra de nuestro Melech. Ya habéis sido justificados, amén, en el nombre de nuestro Melech, Yahshua, y por el Ruach de nuestro Padre Elohim. Es un proceso para nacer de nuevo. Tenemos que ser lavados, tenemos que ser santificados y tenemos que ser justificados, y ahí estamos en condiciones para que pueda venir el Ruach sobre nosotros. Antes no. No que te vaya y te bautice en agua, ¿ah? Te bautice en agua y sale y sigue siendo el mismo, no cambia nada. No, porque tienes que ser lavado a través del poder de la palabra. Lavado primeramente, así como fue lavado Aarón y sus hijos para cumplir un rol sacerdotal, ellos fueron lavados primero. Y nuestro Melech, para que él pueda ser investido de poder, fue lavado. Fue lavado en agua y salió, y dice que vino, Juan dice que vio al Ruach, que fue depositado. ¿A dónde? Dentro de Yahshua HaMashiach. Dentro de Yahshua vino el poder del reino de los cielos, la unción gloriosa del Ruach, de nuestro Padre, sobre él. Pero primeramente tenemos que ser enseñados los mandamientos, todo un procedimiento, no es así nomás. No, que ya estoy listo, ¿ah? Y voy a entrar al reino de los cielos. No. Hay un procedimiento en el cual tenemos que entender, conocer, entender y comprender.
Hay un procedimiento que nuestro Padre establece por las Escrituras mediante su Hijo amado, su unigénito, conocer, entender y comprender, para que podamos estar preparados para la venida de nuestro Melech. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender. Y este mensaje sirva de ayuda, sirva para todos aquellos que creen que están en lo correcto y están en la perdición. Nuestro Padre viene a sacarte del mundo y a plantarte en su reino. Entiéndelo. Lo habla el apóstol, que nosotros fuimos trasladados de un lugar a otro, con una nueva creación, una nueva vida. No que sigas viviendo de igual forma, congregacionalmente, y llevas tu vida, ¿no es cierto?, desordenada. Nuestro Padre les conceda a todos el poder conocer, entender y comprender su buena voluntad agradable y perfecta. Saludos, nos estaremos viendo en otra oportunidad.